Rafa, estás en mute. Hola, hola. Perdón. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por su dedicación, por su tiempo. Y bueno, hoy vamos a tocar este tema, como les comentaba Valeria, de seguridad en máquinas y las soluciones del portafolio de productos de ABB en su familia BioCap Safety. Mi nombre es Rafael Caputo y voy a estar a cargo de esta charla. Bien, para ordenarnos un poco, les comento la agenda del día de hoy. En principio vamos a tener una introducción teórica donde vamos a hablar de algunos conceptos generales sobre la seguridad en máquinas, la reducción de riesgos, los niveles de seguridad y explicar un poco las normativas o algunas de las normativas que rigen a este tema. Vamos a explicar la diferencia entre los niveles SIL y PL y vamos a hablar de los tipos de arquitectura posibles en estas soluciones. Y luego hacer un repaso de la oferta específica de ABB en estos temas, ¿no? Serían los periféricos de entrada, los controladores, los actuadores y los sistemas de vallado. Bien, iniciando la parte teórica, lo que tiene que quedar claro es que el tema que vamos a hablar hoy se refiere específicamente a seguridad en máquinas. Y esto habla de proteger la integridad de la persona que está trabajando con una máquina. Que no pierda un brazo por un accidente, digamos, que no quede atrapado. No estamos hablando de seguridad eléctrica, de riesgo de arc flash, riesgo de electrocución, ni tampoco estamos hablando de seguridad en el punto de vista de instalaciones especiales para atmósferas explosivas. Esos son otros temas. Lo que hoy vamos a explicar es seguridad en máquinas. Que la persona que trabaja con una máquina esté protegida y no sufra un accidente. Bien, aclarado esto, vamos a avanzar un poco. Comenzamos por el marco legal o las normativas que rigen la seguridad en máquinas. Vamos a ver que hay bastantes normas específicas del tema, pero haciendo una primera clasificación lo podríamos agrupar en tres grandes grupos de normas. Por un lado vamos a tener el grupo A, que da como un marco general, ¿no? Las normas que corresponden al grupo A establecen conceptos básicos y dan una orientación para el diseño, aspectos generales, incluso para distintos tipos de maquinaria. Es como una mirada más global del tema. Después tenemos el grupo B de normas, que está dividido en dos partes, ¿no? Lo que es B1 y B2. Las normas B1 hablan sobre aspectos particulares de la seguridad. Por ejemplo, distancias de seguridad en determinadas máquinas, temperatura de alguna superficie que pueda generar un daño de quemarse, o ruido, lo que puede ser dañino para los oídos. En lo que es el grupo B2, son ya específicos sobre los dispositivos de seguridad, no sobre condiciones de la máquina, sino sobre el dispositivo de seguridad. Por ejemplo, la actuación de un comando bimanual, de un dispositivo de enclavamiento, o de una alfombra sensible a la presión, o de tantos otros dispositivos de seguridad, pero está más orientada en ese sentido. Y por último, el tercer grupo, este grupo C, es ya muy determinado, muy específico para requisitos particulares para una máquina o un determinado tipo de máquina. Esto ya es una parte muy específica dentro de este grupo de varias normas, ¿no? Y bueno, esta sería como la mirada general de agrupamiento de la normativa de seguridad. Nosotros nos vamos a enfocar en las que serían las tres más importantes o las más habitualmente utilizadas. Entonces, por un lado tenemos la ISO 12100, que habla de seguridad en máquinas, principios generales para el diseño y evaluación del riesgo y reducción del riesgo.
Esta sería como la norma fundamental de la seguridad en máquinas. El objetivo de esta norma es dar un marco general a quien está diseñando la máquina para orientarlo durante el desarrollo, durante la construcción, el diseño de esta máquina, para que pueda garantizar que esta máquina va a ser segura, que obviamente que cumpla su función, pero que sea segura. Entonces, esta norma general da un lineamiento en ese sentido sin profundizar demasiado. Y luego vamos a ver una división entre dos normas que son no equivalentes, pero de algún modo son paralelas. Por un lado tenemos la ISO 13849, que en su parte 1 habla de la seguridad de las máquinas y de las partes de los sistemas, obviamente relacionados a la seguridad. Esta norma, la 13849, define el nivel de prestación, que es lo que conocemos como PL en seguridad. Y se divide en 5 categorías el PL. Está el PLA, B, C, D y E. Después vamos a profundizar un poquito más en esto, pero este nivel habla de la peligrosidad de la máquina, podríamos decirlo para explicarlo fácilmente. La otra normativa que yo mencionaba que de algún modo es paralela es la IS 62061, que también habla de la seguridad en máquinas, pero es un poco más específica a lo que son los comandos eléctricos o electrónicos de las máquinas. Y en esta norma, el nivel de seguridad está definido como SIL, lo que se le llama la categoría SIL. Es de algún modo equivalente al PL, pero tiene alguna diferencia que ahora vamos a explicar. En el caso de SIL hay 3 categorías, SIL 1, SIL 2 y SIL 3. Bien, entonces, ¿cuál deberíamos usar? ¿En qué nos vamos a basar? Si de algún modo son equivalentes o existen estas dos ramas, ¿vamos a utilizar el PL o vamos a utilizar el SIL? Bueno, esto va a depender primero del tipo de material, de la tecnología que utilice la maquinaria y obviamente de la experiencia que tenga la persona que lo diseña y de los requisitos del cliente. ¿Por qué depende del tipo de máquina? Porque el PL, que es el nivel de prestación de seguridad definido en la ISO 13849, es un concepto más general o más neutro que no está atado a lo que es equipamiento eléctrico. La ventaja de esto es que me sirve para diseños tanto eléctricos como mecánicos o neumáticos o hidráulicos. Entonces una persona que está habituado a trabajar con esta norma puede aplicarlo en distintos campos. Y entonces es mucho más fácil trasladar esos conceptos y llevarlos a un sistema eléctrico. Eso por el lado del PL. Por el lado del SIL, que es el nivel de integridad de seguridad, este solo es aplicable a sistemas eléctricos, o electrónicos o programables. Pero no me serviría en un diseño de seguridad de una máquina solo mecánica, neumática o hidráulica. Entonces, esa es la diferencia. De algún modo son normas paralelas o equivalentes, pero va a depender de dónde corresponde aplicarlas o no. Bien, acá tenemos las dos puestas en paralelo. Como mencionábamos, tenemos la ISO 13849-1, en que su parte 1 habla del nivel de prestación dividido en PLA, PLB, PLC, PLD y PLE, y la IS 62061, que habla del nivel de integridad de seguridad dividido en SIL 1, SIL 2 y SIL 3. ¿Qué son estos escalones o estos niveles? Bueno, significa que un nivel PLE o un nivel SIL 3 es mejor respecto de la seguridad. Una máquina que alcanza o que garantiza un nivel de seguridad PLE o SIL 3 es mucho más segura que una con un nivel SIL 1 o PLA. Es como una escala de categoría de seguridad que se le puede dar a la máquina, al sistema en general. Bien.
Y acá tenemos la equivalencia entre las dos, como para ir trazando este paralelismo. Podemos ver que el nivel PLA habla de un riesgo mínimo. Después vamos a ver cómo se determina este nivel PL. Pero en principio explicamos que el riesgo, una máquina con un riesgo mínimo se considera que es un PLA. Después un riesgo bajo puede ser PLB, PLC, y ahí entra el equivalente de SIL 1. Casi pasamos a un SIL 2, que es equivalente a un PLD, estamos hablando de un riesgo medio, y si el riesgo de la operación fuese alto, necesitamos un sistema que me garantice un nivel de seguridad eh, que sea SIL 3 o PLE. Esta es la equivalencia entre los dos y es la máxima existente. Es una tarea peligrosa, necesitamos un sistema que garantice estos valores de seguridad para que la máquina sea segura. Bien. Bueno, y acá, ¿cómo determinamos este nivel PL? Y es una ramificación o un árbol que se va abriendo en función de tres criterios que se hacen, que se evalúan para cada función que se va a desarrollar con esta máquina, cada una de las operaciones o tareas que haga el operario va a tener que realizar esta pregunta quien está diseñando la máquina o quien va a diseñar el sistema de seguridad para la máquina. Entonces, el primer criterio que se evalúa es la gravedad del daño posible. Y vamos a ver que se abre en dos posibilidades, ¿no? Yo puedo tomar el camino de arriba o el de abajo y eso, en definitiva, me va a terminar determinando el PL final. Entonces, si la gravedad del daño que pudiera sufrir el operario es leve, bueno, esto sería una categoría G1. Entonces nosotros en el gráfico vamos a tomar el camino de arriba, ¿no? G1 que es leve. Yo estoy arrancando de acá, si el daño es leve, me voy para este camino. ¿Qué se considera leve? Algo que sea reversible. Por ejemplo, no sé, me corté, pero es una herida que va a cicatrizar y que no va a generar un daño irreparable. ¿Qué se consideraría grave? Bueno, un daño irreversible. La máquina me cortó un brazo, ese daño es irreversible, si bien se podría reemplazar con un implante, etcétera, ese brazo es irrecuperable. Entonces, eso se considera un daño irreversible y obviamente la muerte, ¿no? El accidente mortal sería lo más grave que puede pasar. En ese caso, si fuese grave, yo tomaría este camino. Luego, el segundo criterio que se pregunta es la frecuencia y tiempo de exposición a la fuente de riesgo. Con lo cual, nuevamente, se me va a abrir una doble posibilidad. Sería poca frecuencia o mucha frecuencia de exposición al riesgo. Y está explicado en dos formas. Habla de la frecuencia de exposición sería cuántas veces yo me expongo a este riesgo, ¿no? Es una operación, puede ser una operación corta, pero que la hago muchas veces en el día. Entonces, tengo una alta exposición a este riesgo. O bien podría ser que no hay una alta frecuencia de exposición, sino que lo hago un par de veces por día, pero cuando estoy realizando esta operación, estoy mucho tiempo. Entonces sería una exposición alta. Cualquiera de esas dos posibilidades me da un F2, ¿no? Que sería tomar este camino. Por el contrario, si es poco frecuente, o sea, yo normalmente no realizo esta tarea, sino que la hago eventualmente, y si la hago es de duración muy corta, bueno, vamos a ir por el camino del F1. Entonces, siempre que voy yendo para arriba, es como más simple la solución, es menor el problema, es más bajo el riesgo. A medida que voy yendo para abajo, se hace
más complicado el tema. El último filtro, el tercer criterio, habla de la posibilidad de evitar la fuente del riesgo o minimizar el daño que se podría generar. Entonces, el nivel P1 determina que este riesgo en determinadas circunstancias se podría evitar, que no es imposible, que yo puedo de alguna manera alejarme de este riesgo o encontrar algún paliativo. Eso sería P1. Entonces llego a este último nivel que me establece las categorías, los niveles de seguridad. Por el contrario, si el riesgo es difícilmente evitable, voy a tomar el P2, ya sea en cualquiera de los casos que esté situado, voy a tomar el P2. O sea, no hay forma de evitar el riesgo. Yo tengo que realizar esta operación y no tengo forma de encontrar un camino alternativo para no realizar esta operación. Entonces no se puede evitar el riesgo. Esto me da un P2. Entonces, a medida que yo vaya haciendo estas combinaciones, voy a llegar al nivel PL requerido, donde A representa un riesgo bajo y E representa un riesgo alto. En el peor de los casos, el PLE es una tarea que puede tener riesgo de muerte, que yo voy a tener una alta exposición a este riesgo y que de ninguna manera puedo realizar la tarea evitando este riesgo. Entonces, esto me da un PLE, que es el más alto, es un riesgo muy alto. Voy a tener que diseñar un sistema que me garantice que a pesar de todas estas condiciones adversas, la operación sea segura. Entonces, ahí establecí la categoría. Entonces, se pueden armar distintas combinaciones y esto nos va a ir dando el nivel de PL más alto o más bajo en función de las operaciones. Bien. Bueno, hay tres etapas, ¿no? Una vez que se hace estudio preliminar, hay que hablar de estas tres etapas. Por un lado es la evaluación del riesgo, analizar las tareas y entender cuáles son los riesgos potenciales de cada una de esas tareas o cada uno de los pasos que representa una tarea. Después se hace una reducción del riesgo. Una vez que yo analicé cuáles son los riesgos, pienso cómo podría reducir esos riesgos. Y finalmente probar si esas reducciones son efectivas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, acá nosotros vemos lo que podría ser una máquina dentro de una línea de producción y vamos a encontrar distintos puntos de riesgo dentro de una máquina. Yo puedo encontrar muchos puntos riesgosos, ¿no? Entonces, puede haber riesgo durante la operación o durante el mantenimiento de la máquina, es decir, el operario que habitualmente trabaja con la máquina puede sufrir algún daño o incluso con la máquina fuera de servicio realizando una tarea de mantenimiento también se pueden producir daños. ¿Qué tipos de daños? Bueno, puede haber atrapamiento de alguna parte del cuerpo por alguna parte móvil de la máquina, puede haber golpes, en el caso de, no sé, un brazo robótico que se desplace y pudiera golpear a la persona, puede haber cortes por partes filosas de la máquina o ángulos, o puede ser que la máquina despida en su proceso algún proyectil, alguna esquirla, una viruta, por ejemplo. Bueno, todos esos son riesgos. Obviamente la máquina lo que buscamos es que esté diseñada de forma tal que se eliminen o se reduzcan esos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, para cada máquina habrá que evaluar los riesgos potenciales y ver cómo reducir. Lo primero que tiene que analizarse es que la forma primaria de reducir un riesgo es evitar el contacto físico con el riesgo. Entonces existe esta primera solución de barreras, ¿no? Enjaular la máquina, podríamos decir. La máquina o el área de trabajo de la máquina, que no se puede acceder al área mediante un vallado. Eso sería una primera solución de minimizar el riesgo. Siempre y cuando se pueda operar, ¿no?, la máquina habiendo puesto esta primera barrera de seguridad.
Entonces, vamos a partir de un riesgo original que se establece durante el proceso de evaluación del riesgo, y luego ese riesgo original va a ir bajando mediante las medidas de reducción de riesgos que implementemos. ¿Hasta dónde hay que bajarlo? Hasta un riesgo aceptable. Vamos a entrar hasta un nivel de riesgo aceptable y digamos que el caso ideal sería eliminar completamente el riesgo, pero con llegar a un nivel de riesgo aceptable estaríamos bien. Lo que hay que hacer es un informe del riesgo residual y ver ese riesgo residual si hay alguna forma de minimizarlo. Si bien no se va a poder evitar, también minimizarlo, por ejemplo, con uso de elementos de protección personal, lo que podría ser uso de casco, guantes, antiparras, etc. Ese tipo de riesgos residuales los minimizamos con los EPP. Bien, ¿qué nos dice la ISO 12100? Un poco lo que les comentaba recién, que lo primero que hay que analizar es tratar de reducir el riesgo desde el diseño mecánico de la máquina. Mecánicamente, que la máquina no genere riesgos, y si lo generara, hacer un sistema de vallado, de protección que impida el acceso a las partes peligrosas. Eso es lo primero que se toma en cuenta. Entonces, si con eso fue suficiente, listo, ya está el problema resuelto. Si no fue suficiente, tenemos que ir a los sistemas de control, que pueden ser los relés de seguridad, los PLC de seguridad y todo el sistema que me va a controlar y tratar de minimizar esos riesgos. Ya con estos sistemas de control yo tengo que ser capaz de eliminar o reducir el riesgo hasta un nivel aceptable. Y ahí sí estaría concluida la tarea. Si eliminé por completo el riesgo, listo. Si queda un riesgo residual, tiene que ser un riesgo residual aceptable, como dijimos, y hay que hacer un informe del riesgo residual, y el paliativo va a ser con los elementos de protección personal, como les comentaba anteriormente. Bien, para esta evaluación se establecen 5 pasos, ¿no?, para reducir los riesgos. Y estos 5 pasos vamos a ver, están explicados dentro de este círculo, que ahora les voy a detallar cómo se interpreta. Lo primero es eliminar o reducir los riesgos por el diseño mecánico y la construcción de la máquina. En la etapa de diseño de la máquina ya prever que no sea peligroso, desde el punto de vista mecánico de construcción de la máquina. Luego, si con la primera etapa no fue suficiente, vamos a tratar de mover las tareas de trabajo fuera del área de riesgo. Es decir, que si la máquina es riesgosa, que de alguna forma yo pueda evitar hacer la tarea peligrosa dentro del área de riesgo. Esto sería en segunda instancia. Luego, en tercera instancia, vamos a utilizar los dispositivos de seguridad que garanticen que, por dar un ejemplo, si un operador entra dentro de la zona de riesgo de la máquina, que la máquina se detenga. Eso podría ser la utilización de los dispositivos de seguridad. Y después vamos a desarrollar rutinas de trabajo seguras, dando información a la gente o educación. Sería hacer, digamos, una metodología de trabajo que garantice, no, porque va a depender de la persona, pero que concientice y ayude a que las personas no se expongan a riesgos inaceptables, ¿no? Por último, utilizar advertencias como señalizaciones, carteles que indiquen los peligros, alarmas sonoras o luminosas, y la utilización de elementos de protección personal. Como decimos, el EPP, el zapato de seguridad, el casco, esto no tiene que ser lo que garantice mi protección. Eso tiene que ser la última instancia. Cuando no hay ninguna otra forma de reducir el riesgo, voy a recurrir a esto. Pero siempre debería haber antes otra cosa que garantice mi seguridad y en última instancia tener, tener la necesidad de utilizar estos elementos. Obviamente los EPP siempre tenemos que utilizarlos, no estoy diciendo que no hay que usarlos, sino que tiene que haber todo un sistema previo antes de la utilización del EPP. El EPP es para cubrir cuando ya es inevitable que no se produzcan daños. ¿Cómo interpretamos estos círculos excéntricos? Bueno, estos
Cada uno de estos círculos representa cada una de estas tareas. El círculo rojo número 1 es el ideal, ¿no? Eliminar el riesgo desde el inicio, desde la construcción de la máquina. Cuando no es posible en esa instancia, vamos a ir a un nivel 2, que se correspondería a este círculo, y vamos a ir pasando de círculo en círculo a medida que no podamos resolver el problema en la etapa anterior. ¿Qué es lo que se interpreta de acá? Que cuanto mayor es el número, cuanto más grande es el círculo, se está depositando mayor responsabilidad en la conducta de la persona que opera la máquina. Y eso es lo que queremos evitar, que no dependa de, que la seguridad de la persona no dependa de la conducta de la persona, que la máquina sea segura. Porque cuando depende de la voluntad humana, muchas veces es cuando se producen los accidentes. Entonces, por eso me refiero a que el uso de elementos de protección personal es la última instancia, que siempre debería haber algo que no dependa de la voluntad de la persona. Es la interpretación de este conjunto de círculos en este sistema de 5 pasos para reducir los riesgos. Ejemplo de este sistema de 5 pasos. Primero, haga que la máquina sea segura durante el diseño y la construcción. La primera etapa que venimos explicando. Posibles peligros. En una máquina que estamos diseñando se pueden producir cortes y heridas por bordes afilados o por esquinas puntiagudas, podríamos decir, puede alguien engancharse, etc. ¿Qué medidas de seguridad adoptaríamos para cumplir con esta primera etapa? Bien, bueno, redondear los bordes afilados, o las esquinas, limar, sacar rebabas, etc. Esta sería una forma de reducir los riesgos en la primera etapa. Después, por ejemplo, lo que sería mover las tareas fuera del área de riesgo. Si detectamos que hay, no sé, en un proceso en donde tiene que ir un operador a tomar muestras de el aparato que se está produciendo, ¿no? Tengo que ir y sacar una muestra para analizar que esté bien, ¿no? Hacer un control, digamos, de calidad. Bueno, esa operación puede ser riesgosa si hubiera algún elemento en la máquina que pueda generar un atrapamiento. ¿Cómo hago para eliminar eso? Bueno, de ser posible, una medida podría ser implementar una cámara que me permita visualizar la pieza sin tener que ir y meter la mano y sacarla. Entonces, de esa forma, la tarea sigue siendo la misma tarea de inspección, pero yo la moví del área de riesgo. Ya no estoy entrando en el área de riesgo para analizar esa tarea. Entonces, a esto se refiere el segundo paso. El tercer paso, que habla de utilizar dispositivos de seguridad, podríamos encontrar lesiones por aplastamiento, por ejemplo, en una prensa, que por un accidente o por un involuntariamente se accione la prensa, que el operario se apoye sobre un botón de mando, la prensa se arranque y me aplaste la mano, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hacemos para eliminar ese riesgo? Utilizando los dispositivos de seguridad, como habíamos dicho. ¿Qué puede ser? Una barrera óptica, por ejemplo, un haz de luz que detecte que si la persona puso la mano en un lugar inadecuado, la máquina no pueda arrancar. Entonces, por más que la voluntad de la persona haga algo mal, hay un método de respaldo que va a garantizar que se evite un accidente. Lo mismo puede hacerse con una alfombra sensible a la presión, donde yo puedo delimitar un área de trabajo y mientras el operador esté parado en un lugar determinado, va a estar seguro, y si sale de ese área va a estar inseguro, entonces que se detenga la máquina. Son distintos sistemas de seguridad que se pueden implementar. Luego tenemos el cuarto paso de rutinas de trabajo. Por ejemplo, puede ser que durante la instalación de la máquina
se pudiera caer en el desplazamiento y aplastar a una persona. Bueno, vamos a hacer instrucciones sobre cómo se va a realizar la tarea para concientizar a las personas, para que lo hagan de manera adecuada. Pero bueno, acá ya estamos, cuando llegamos a un nivel 4, estamos muy dependientes de la voluntad de la persona. Por eso hay que tratar de solucionarlo cuanto antes. Cuando más próximo al 1, mejor es la solución. Y por último, el quinto paso sería advertencias y uso de elementos de protección personal. Por ejemplo, me puedo quemar si toco una pared de un horno industrial. ¿Qué hacemos? Vamos a poner carteles que digan peligro o calor y obligatoria utilización de guantes para esta operación. Entonces, ahí tenemos ejemplos de cómo implementar estos 5 pasos para reducir los riesgos. Bien. Bueno, a la hora de implementar el sistema de seguridad hay que elegir el tipo de arquitectura que se va a utilizar. Y el tipo de arquitectura va a estar relacionado con el grado de SIL o el grado de PL que yo necesito alcanzar. Arquitecturas más simples van a estar acordes a un determinado nivel de seguridad y arquitecturas más complejas van a alcanzar un mayor grado de seguridad. Pero conceptualmente, más allá de la arquitectura utilizada, siempre hay una parte que realiza la lógica tomando datos de entrada. Hay elementos que proveen datos de entrada para que una lógica los analice y esa lógica determine cuándo debe actuar la salida. Entonces, conceptualmente siempre va a ser así. Después, cada categoría va a tener mayor o menor complejidad para alcanzar un nivel de seguridad más alto o más bajo. Acá tenemos lo que es categoría 1, donde es tal cual como marca el esquema, hay un elemento de entrada, un elemento que realiza la lógica y un elemento que realiza la salida. Esta sería una categoría muy sencilla. En lo que es una categoría 2, es similar, pero se agrega un elemento más que me va a dar una mejor seguridad, que es que la lógica a su vez esté contrastada o controlada por un elemento externo, que me garantice que el elemento que comanda la lógica hizo correctamente su tarea. Después vamos a pasar a una categoría 3, una arquitectura de tipo 3, donde es mejor aún el resultado y podemos alcanzar un nivel de seguridad más alto, en donde vamos a tener 2 elementos de procesamiento de lógica con 2 entradas independientes y con 2 salidas independientes. Entonces, el hecho de esta especie de redundancia nos da una mayor seguridad y nos permite alcanzar un nivel de seguridad más adecuado. Por último, lo que tenemos es la categoría 4. Y la categoría 4 en el gráfico es muy similar a la 3, pero tiene 2 detalles que la diferencian y que marcan este aumento de seguridad. Vamos a seguir teniendo 2 elementos de entrada y 2 lógicas y 2 salidas. Pero la diferencia es que las lógicas están interrelacionadas, o sea que se controlan entre sí las 2 lógicas y a su vez los elementos de salida van a brindar una realimentación al elemento de la lógica. Es decir, que van a avisar de que están funcionando correctamente. No solo que la lógica ejecutó, indicó la tarea que tiene que ejecutar el elemento de salida, sino que el elemento de salida efectivamente realizó esa tarea. Entonces, este control es lo que nos diferencia de la categoría 3, al igual que esta interrelación de lógica. En el ejemplo vemos que tenemos 2 elementos de entrada, pueden ser sensores de puerta o paradas de emergencia, un elemento de control y 2 elementos de salida. Pero ¿por qué acá yo tengo 2 lógicas y acá tengo un elemento de control?
Bueno, porque esto no significa que yo necesito sí o sí dos elementos, sino que lo que necesito es dos lógicas independientes que se controlen. Entonces, en un relé de seguridad avanzado o en un PLC de seguridad, yo tengo distintos canales para tomar las entradas. Hay dos canales de análisis y esos dos canales tienen que tienen que cumplirse las dos condiciones para que yo pueda ejecutar la salida. Entonces, de esa forma tenemos que serían dos lógicas separadas dentro de un mismo elemento y a su vez esas lógicas pueden ser de distintas señales. Pueden ser señales normales de contactos auxiliares, siempre redundantes, siempre dobles los contactos, pero son contactos al fin, contactos secos donde se manda una señal eléctrica. Y paralelamente se puede tener un circuito de evaluación de lo que se llama un circuito dinámico, en donde no es un contacto lo que hay aquí dentro, sino que es una salida, que en el caso de ABB utilizamos este tipo de onda, una onda cuadrada que emite este elemento y la envía hacia el relé de control. Entonces vos tenés ahí las dos formas y las dos lógicas. ¿Cómo, cómo podríamos interpretar esto? Por ejemplo, supongamos un área donde un brazo robótico va a tomar una pieza de una cinta y posicionarla en una máquina que le realiza un testeo. Entonces, el operador no debería entrar en ese área porque el brazo robótico en su movimiento podría golpearlo. ¿Cómo evitamos ese riesgo? Bueno, en este ejemplo básico que estamos dando, vamos a poner un sensor que detecte que se abrió la puerta. Primero vamos a realizar un perímetro de vallado para que ese robot no esté al descubierto, sino que haya que entrar dentro de un área. A la puerta de acceso de ese área le vamos a poner sensores de control. En donde se abra la puerta, el sensor va a mandar una señal al controlador. Paralelamente, tenemos que contar con un sistema de emergencia, de parada de emergencia voluntaria por algún problema. Entonces esto sería otra entrada para el controlador. ¿Qué va a hacer el controlador? Bueno, va a mandar la salida duplicada a dos contactores de seguridad. Y esos contactores de seguridad van a ser los que comanden la potencia de alimentación del robot. Entonces, si la entrada indica que la puerta se abrió, el controlador va a analizar esa lógica y va a mandar una señal de apertura al contactor para que detenga al motor. ¿Qué pasa si el contactor hubiera tenido una falla y se queda pegado y no abre? Bueno, para eso existe el contactor de respaldo. Se van a poner, siempre que sea una apertura lo que necesitamos hacer, se van a utilizar los dos contactores en serie, de forma tal de que si uno no abrió, tengamos el respaldo de que pueda abrir el otro. De esa forma, por eso es que hacemos siempre duplicado. Y los contactores deberían ser contactores de seguridad, que son los que garantizan, que es muy importante para esto, para el rechequeo, que los auxiliares realmente reflejen el estado de los contactos principales, para garantizar que la operación se realizó o no se realizó. Entonces esto es un poco el tema de las arquitecturas y cómo trabaja la lógica, cómo es un sistema de seguridad. Bien. Bueno, como vemos, en los distintos tipos de máquinas van a existir muchos puntos de riesgo y muchas distintas soluciones de ABB específicas para cada uno de estos. Ahora, entrando específicamente en lo que son los productos y soluciones de ABB para estas distintas tareas de seguridad, acá lo que tenemos es un video que hace un poco un repaso de las distintas opciones.
Entonces, bueno, vamos a ver con el día que vimos y las soluciones que puede ofrecer ABB, cualquiera sea el tipo de industria utilizada, el tamaño de la máquina, ya sea un caso de una máquina nueva o una adaptación de una máquina actual, vamos a poder generar un sistema de seguridad adecuado, ¿no? Como primera barrera, tenemos el sistema de vallado, evitar que se pueda acceder a sitios peligrosos. Después, por ejemplo, podemos tener los sensores de puertas que comentaba, las barreras ópticas, los PLC de seguridad o relés de seguridad, que son la parte de control, estaciones de doble comando para garantizar una operación, para evitar una operación involuntaria, si usa doble comando. Podemos tener pulsadores, cerraduras magnéticas, en fin, varias, varios productos que brindan este tipo de soluciones. Por ejemplo, en esta máquina que nos da una paletiza. Entonces, acá tenemos una rápida mirada de los distintos productos y soluciones que podemos ofrecer desde ABEM. Bien. Bueno, hablando un poco de ABB y de Shock Up Safety, que es esta rama de ABB basada en la seguridad, podemos decir que el área de IOCAP tiene más de 30 años en el mercado, garantizando la seguridad en los procesos. La firma IOCAP nació en Suecia en el año 1988 y en el 2010 fue adquirida por ABB, es decir, forma parte de ABB desde hace ya poquito más de 10 años que contamos con esta oferta. Hay un grupo de expertos en la materia, ¿no? En protección de máquinas, protección de personas en tareas riesgosas en las máquinas, y bueno, que estamos dedicados a ayudar a los clientes para combinar lo que son los requisitos de producción con los requisitos de seguridad, ¿no? Que sea una máquina funcional y que sea segura. Bien. ¿Cuáles son los principales segmentos? ¿Dónde es que se utiliza mayormente esta tecnología de seguridad? Por un lado tenemos lo que es maquinaria general, ¿no? Los OEM, los fabricantes de máquinas, son clientes habituales que están interesados en garantizar la seguridad de sus máquinas, ¿no? Lo que pueden ser prensas, balancines, cintas transportadoras, rodillos, todo eso va a tener necesidad de implementar algún sistema de seguridad. El área industrial de alimentos y bebidas también es muy, están siempre muy atentos a este tema de la seguridad, lo que puede ser industrias que manejen hornos, procesamiento de lácteos, envasado de alimentos, embotelladoras. Bien, en ese sentido también tenemos soluciones orientadas. Sabemos que en la industria alimenticia se utiliza mucho el acero inoxidable, se utiliza lo que es la higiene es muy importante, entonces tenemos que tener elementos que sean aptos para poder ser limpiados, que se puedan mojar, etcétera. Entonces, tenemos soluciones también muy orientadas a lo que es alimentos y bebidas. Y en el área de robótica también es muy habitual, ¿no? El uso de robots en la industria es cada vez mayor y garantizar la seguridad de esos procesos es algo en lo que ABB está muy involucrado. ABB es líder en robótica, eh, así que bueno, también estamos muy relacionados en ese tema y brindamos soporte de soluciones de seguridad para robots. Bien, entrando un poco en lo que son los productos, vamos a ver que en una misma máquina podemos encontrar gran variedad de productos a utilizar. En primera instancia tenemos los sistemas de vallado, que es algo que ABB provee. Hay gran variedad de sistemas de vallado, pues vamos a ver un poquito más. Los sensores de puerta, las
los sensores mecánicos, podríamos decir, también de aperturas de puertas, esta especie de 6 volt es una esfera con un doble pulsador que yo, digamos, tendría que apretar simultáneamente dos partes de la esfera para que la tarea se ejecute. Tenemos también las paradas de emergencia, hay de varios tipos. La parada Inca es para, digamos, trabajar dentro de un tablero con un orificio diámetro 22 estándar. Tenemos comandos tipo joystick de distintas posiciones para realizar alguna tarea. Cerraduras magnéticas. Paradas de emergencia del tipo tirón de cuerda. Esto se usa mucho en una línea de producción larga donde yo no tengo, donde puede haber distintas personas expuestas a un riesgo lejos de un pulsador de emergencia. Entonces se utiliza una soga, un cable de acero, en donde yo esté en cualquier parte de la línea, puedo pegar un tirón sobre el cable y eso va a trabajar como una parada de emergencia. Tenemos ese tipo de soluciones también. Después tenemos la parada de emergencia en caja, que es similar, pero viene montada en una cajita para colocar sobre la perfilería del sistema de vallado. Las barreras ópticas, que pueden ser haces de luz o cortinas de luz. Y los controladores, que pueden ser relés de seguridad, controladores de seguridad o PLCs de seguridad. Esto depende de la complejidad que se necesite. Por último, lo que tenemos son los actuadores, que son los que van a ejecutar la tarea una vez que el controlador se lo indique. Pueden ser contactores o los arrancadores electrónicos de motores específicos para seguridad. ¿Qué podemos decir de los controladores? Bueno, tenemos 3 variantes de controladores. El PLC de seguridad, que se llama Pluto, el Vital, que es un controlador de seguridad, y los relés de seguridad de la familia Sensi. Obviamente están orientados, están ordenados por su nivel de complejidad y de prestación. El PLC de seguridad es programable y puede manejar tanto señales dinámicas como señales de contacto. Puede recibir una señal de un pulsador estándar o puede recibir una señal dinámica de esta onda cuadrada que les explicaba, que en ABB se llama DIN-Link, e incluso puede recibir señales OSSD, que son señales de equipos que mandan una salida de estado sólido, podríamos decir, para simplificarlo. El PLC de seguridad combina distintos tipos, puede procesar distintos tipos de señales. Luego tenemos el controlador vital, que solo trabaja con señales DIN-Link, que es esta onda cuadrada que envía cada uno de los sensores. No necesita programación, es un equipo muy sencillo, solo se alimentan los canales por los que va a tomar las señales de entrada y ejecuta la salida. El sistema de DIN-Link es un sistema en donde se hace un lazo entre todos los elementos de entrada, pueden ser sensores de puerta, barreras ópticas, pulsadores de emergencia, etc. Se hace un cableado serie entre todos esos sensores. Y cada uno de estos sensores genera esta onda cuadrada. Lo que hace es que al pasar por cada uno de los elementos, se invierte la polaridad de la señal. O sea, tenemos una onda cuadrada del flanco positivo, cuando llega a un elemento se invierte y queda el flanco negativo. Y por cada elemento que encuentre, se va a invertir. En función de si tengo cantidad de elementos pares o impar, el vital sabe si al finalizar el lazo tiene que recibir una señal, digamos, positiva o negativa o invertida, sabe qué flanco de la onda cuadrada le debería llegar. Si le llega invertido, es porque alguno de los elementos de la cadena sufrió un problema. Entonces,
De esta forma detecta la falla. Es un sistema muy práctico y que nos permite utilizar un solo canal, no necesito duplicar canal, y llegar a un nivel SIL 3 utilizando un solo canal. Después los relés de seguridad, hay varios modelos, hay algunos modelos más básicos, hay intermedios, hay avanzados, hay temporizables, pero bueno, van a manejar siempre uno o dos canales y no tienen esta señal de InLink, pueden trabajar con OSSD o con contactos. Son más dedicados a, dentro de un proceso yo puedo necesitar varios relés de seguridad, que podrían ser reemplazables por un PITAL o un PLC de seguridad. Pero hacen la función que les comentaba antes, ¿no? Toman una señal de entrada o varias señales de entrada, analizan mediante su lógica y luego mandan una señal de salida en consecuencia. Después tenemos las barreras ópticas, tenemos tres tipos de barreras ópticas. La Orion 1 es una cortina de luz, es decir que son varios haces de luz que forman lo que sería una reja de láser, podríamos decir, y tienen una resolución pequeña, o sea que detectan la interferencia de hasta un dedo, ¿no? Detectan una mano, detectan un dedo, a diferencia de lo que sería un haz de luz que detecta un cuerpo, ¿no? Detecta el paso de una persona. Si una persona pasa la mano por arriba del haz de luz, un haz de luz no lo va a detectar. Sí, una cortina de luz. Te detecta una mano, te detecta un dedo, incluso con la resolución tan baja que tiene. Bien, entonces tenemos estos tres tipos de barrera. La diferencia de la Orion 3 es que no necesitas un emisor y un receptor, sino que hay un solo emisor que se conecta eléctricamente y el receptor es un espejo. No tiene ninguna conexión eléctrica, simplemente va a rebotar la señal. Entonces, de esta forma tenemos tres variantes de barreras de luz. Acá tenemos un video de las barreras de luz, cómo funcionan, distintas variantes, detectan un dedo, rojo es que detectó la presencia de la persona y detiene la operación. No tenemos zonas muertas, todo el largo de la barrera va a estar activo. Podemos trabajar con detección de zonas, combinando varias barreras, podemos hacer perímetros. Ahí vemos cómo está permitida o prohibida la entrada de la persona en función de si el robot está trabajando en esa zona. Tenemos la detección del cuerpo de la persona al cruzar el perímetro, detener al robot. Después tenemos la función blanking que sirve para diferenciar si lo que se interpone es una persona o un objeto. Entonces, no va a permitir que se interponga una persona, pero sí un objeto que será necesario. Y la función de mutear la barrera es permitir que pase, por ejemplo, un pallet como tuvimos recién. Regularla por un momento. La conexión es muy fácil, por SM12. Muy bueno es el rango de alineación. Yo puedo mover el ángulo de la barrera y que no requiere un rebote muy preciso. Y tenemos LED de indicación y mucha información respecto de la operación. Entonces, bueno, esto es un poco cómo son las barreras. Se pueden proteger mecánicamente con tubos plásticos para darles una mayor resistencia a los agentes. Hay una amplia gama de accesorios. Y bueno, podemos desde ABB ofrecer todos estos productos como una solución completa desde el mismo proveedor. Bien, ¿qué otros productos tenemos? Dentro de los sensores hay distintas variantes. Tenemos los sensores EDEN, que siempre trabajan de a pares, este tipo de sensores. Hay un sensor
emisor y un sensor receptor. Solo uno de los dos se cablea. Son una especie de sensores magnéticos, pero diferentes. Pueden venir codificados. Codificado significa que solo va a trabajar este par, cada uno de los componentes del par, ¿no? Como que vienen apareados y no se pueden mezclar. Son muy resistentes en cuanto a ambientes agresivos, pueden ser IP67 o incluso IP69K, es decir, que soportan un chorro de agua a alta temperatura, a alta presión. Muy útil esto en industrias de alimentos y bebidas. Y lo muy bueno que tienen es el despeje de un sensor con otro y la posibilidad de la baja exigencia en la alineación. Muchas veces lo que pasa con los sensores magnéticos es que si no están perfectamente alineados no funcionan, no detectan. Bueno, el conjunto EDEN tiene muy amplio rango de trabajo, no hace falta una alineación perfecta e incluso no hace falta que estén sobre el mismo plano. Yo puedo poner un sensor en un plano y el otro sensor rotado 90 grados, es decir, que no queden sobre un mismo plano, sino que podría estar en una esquina, trabajando en dos planos distintos. Luego tenemos la variante de sensores magnéticos Sense, que pueden ser, como se muestra en la imagen, de acero inoxidable, muy útiles para la industria de alimentos y bebidas, y que van a traer dos contactos normal abierto y un contacto normal cerrado con salidas, digamos, de estado sólido. Luego tenemos los sensores MK, que son como una especie de llave mecánica. En este caso no genera una señal, sino que es un contacto mecánico donde una parte se inserta dentro de la otra. Son muy robustos, pueden soportar fuerzas de hasta 2000 newton, y como flexibilidad de la instalación, el cabezal es giratorio y la llave, la parte que ingresa dentro del sensor, también es flexible, con lo cual no es un problema si la alineación, obviamente la alineación inicial va a ser buena, pero la máquina con el tiempo se puede desgastar, las bisagras se vencen, las puertas se van cayendo y ahí se pierde la alineación. Bueno, por eso es muy importante que sea baja la exigencia o la necesidad de una alineación perfecta. Eso me va a dar mayor utilidad en cualquiera de estos tres tipos de sensores. Después tenemos las cerraduras, pueden ser cerraduras magnéticas del tipo Magne, como vemos acá, o de las GK, que son cerraduras mecánicas de seguridad, en donde se puede además agregar pulsadores, selectoras. Esto lo que va a hacer es habilitar o deshabilitar el acceso a una determinada área. Nosotros tenemos podemos verlo desde dos puntos de vista. Si es peligroso entrar a un área, yo puedo hacer dos cosas. Mediante un sensor detectar que se abrió una puerta y detener la máquina para que la persona no sufra un riesgo, o si es una operación que yo no puedo detener, lo que voy a hacer es evitar que entre la persona. Entonces voy a bloquear la puerta para que mientras esté funcionando la máquina, la persona no pueda ingresar. Entonces tenemos dos formas diferentes de resolver el problema, en este caso con cerradura. En lo que son los dispositivos de mando, vamos a tener las 6 ball, los comandos bimanuales y los joysticks. La 6 ball, como explicaba, es una esfera que se va a accionar con la mano, pero lo que vemos, la parte negra son dos pulsadores. Entonces yo, para accionarlo, tengo que presionar simultáneamente los dos pulsadores. Digamos, con el pulgar voy a presionar uno de esos pulsadores y con el resto de la mano voy a pulsar el otro. Para que se ejecute la tarea, deben presionarse simultáneamente. Esto evita el sabotaje, el vandalismo de que se le trabe de alguna forma el pulsador para operar de todas formas la máquina. Si uno está trabado, no va a detectar ese cambio simultáneo de los dos y no va a actuar. Entonces, es para garantizar la seguridad, que siempre tenga que apretarse los dos simultáneamente.
Se pueden combinar dos esferas en una estación de trabajo, como la que se ve en la segunda imagen, y a eso se le llama comando bimanual. Acá la seguridad es todavía mayor porque yo voy a garantizar que la persona sí o sí tiene que tener las dos manos ocupadas en el momento de la operación. Tiene que apretar simultáneamente las dos esferas y simultáneamente los dos pulsadores de cada esfera. Entonces no hay chance de que esto se pueda de alguna forma evitar. Adicionalmente a estas estaciones de comando bimanual se le puede agregar un pulsador de emergencia. Y como se ve en la imagen, también pueden venir con esa especie de cuello protector para evitar que se dañe por algún golpe, por alguna caída en las esferas y también para evitar disparos involuntarios. Si bien sería muy poco probable que involuntariamente se presionen los cuatro pulsadores simultáneamente, esta protección nos ayuda a evitarlo aún más. El tercer dispositivo, que le llamamos joystick de 3 posiciones, es para cuando una persona tiene que ingresar, volvamos al ejemplo del robot o de una máquina peligrosa. Tengo que ingresar a un área y realizar una tarea en presencia de la máquina peligrosa. Entonces, este aparato es como, lo que tiene 3 posiciones, esto es para sostener con la mano, este joystick. Yo lo voy a sostener con la mano y las 3 posiciones están en el botón. En cuanto yo presione el botón, voy a tener una posición central que es la de funcionamiento. Si la posición, digamos, sin apretarlo, la posición completamente apretado y la posición central. La única forma en que se va a garantizar la operación es cuando esté apretado al medio, en la posición central. ¿Qué garantizamos con esto? Que si la persona entró a realizar la tarea y sufrió algún problema y soltó el joystick, la máquina se detiene. Y si por el contrario le pasó algo que le hizo apretar con fuerza el joystick, también se detiene la máquina. Entonces, garantizamos que solo funcione cuando la persona está consciente y tiene las facultades para decidir apretar este pulsador hasta un punto medio, a esta posición central. Bien, en lo que son las paradas de emergencia tenemos 3 tipos, lo que son la Smile, que es una parada de emergencia para montar sobre un sistema de vallado de perfiles de aluminio y tiene una conexión rápida con un sistema con conectores M12 y puede trabajar con señales de contactos o con señales DIN-Link. Incluso algo interesante de este tipo de paradas, tanto la SMILE como la Inca, es que tienen indicación luminosa incorporada, donde si está, digamos, si está esa luz, está verde, significa que está todo en orden, y si hubiera algún problema, se va a poner roja la luz de indicación. En el tercer, el segundo, el Inca, es para poner dentro de un tablero, ¿no? Un orificio en una placa de un tablero, dentro de una caja externa. Y en el tercer caso, lo que tenemos son las paradas de emergencia convencionales, montada dentro de una caja robusta, apta para ambientes agresivos, ya sea por humedad, por temperatura, con un grado de protección IP69K y también muy robustas mecánicamente. Continuando con paradas de emergencia, tenemos algunas paradas de emergencia especiales. Como se ve en la imagen, la E-Strong es una parada de emergencia dentro de una caja metálica de acero inoxidable, también con un grado de protección muy bueno y con un LED opcional. Y luego tenemos las Line Strong, que son las paradas de emergencia del tipo tirón de cuerda que les explicaba anteriormente, ¿no? Que cuando yo no, en una línea muy larga, cuando no tengo a mano una parada de emergencia,
tengo la posibilidad de tomar este cable y pegarle un tirón al cable y parar la máquina en cualquier parte que yo esté de la línea, como se ve en las películas, en los trenes viejos, que estaba ese freno de emergencia. Bueno, podemos interpretarlo como algo similar. Luego también tenemos lo que es la línea de pulsantería en general, ¿no? Donde hay pulsadores, selectoras, pilotos luminosos, etcétera, también con muy buen grado de protección IP, y que viene en una familia compacta o modular que nos da diversas posibilidades de combinación de productos y ahorrar espacio. También tenemos lo que son dispositivos sensibles a la presión. Podemos tener alfombras de seguridad. La alfombra de seguridad lo que va a hacer es detectar la presencia de una persona, porque es sensible a la presión. Entonces cuando una persona se pare sobre esa alfombra, la alfombra detecta que hay una persona parada y manda una señal al controlador. El controlador va a decidir si, cuando la persona está parada, va a habilitar la máquina, o sea, si solo la va a habilitar cuando la persona esté en esa alfombra, o si, por el contrario, va a detener la máquina cuando la persona esté sobre la alfombra. Esto depende de la lógica que utilicemos. De modo similar, tenemos los topes de seguridad que se ve en la segunda imagen, que no es para pararse arriba, sino que se usa mucho en vehículos automáticos. Que un vehículo que pudiera circular dentro de la planta es una especie de paragolpe de seguridad, ¿no? Ya de dimensiones más importantes, con un espesor más importante, que en caso que detecte que está tocando algo, va a detenerse. Y los bordes de seguridad, estos se suelen usar digamos, en puertas corredizas, sería una aplicación típica. Una puerta corrediza que detecte una persona o que detecte algo que, cuando se quiere cerrar, choca con algo, también se va a detener o retroceder en función de la lógica que se haya configurado. En lo que son los actuadores, tenemos dos tipos de actuadores: los contactores de seguridad, la línea AFS, que son específicos para seguridad, que manejan corrientes de los 9 a 750 amperes, con distintos comandos, tensiones de comando de 100 a 250 volt, 20 a 60 o 25 volt, solo de continua, de muy bajo consumo. Paralelamente tenemos los arrancadores electrónicos en su versión de seguridad. Este arrancador electrónico sirve para comandar motores, incluye la protección del motor, incluye la posibilidad de el giro inverso del motor e incluye las funciones de seguridad. La limitante es que es para motores chicos, de hasta 3 kilowatts. Es muy compacto, tiene una combinación de contactos y relé de estado sólido, combina lo mejor de las dos tecnologías para dar una solución compacta y duradera. Por último, lo que tenemos son los sistemas de vallado. Hay dos tipos de sistemas de vallado. El estándar es totalmente configurable. En función de un dibujo en CAD del cliente se puede diseñar el sistema de vallado adecuado. Pueden ser enrejados, pueden ser paneles sólidos de acero inoxidable, pueden ser paneles acústicos, en fin, hay una gran variedad. Y lo que es el sistema Quick Guard Express, que es mucho más simple, mucho más simple y mucho más limitado en las posibilidades que ofrece. Son piezas premoldeadas que se pueden ir ensamblando en sitio, sin requerir un diseño específico. También son muy adaptables y se pueden cortar los perfiles, etcétera, adaptarlo a la necesidad. Bien, para finalizar tenemos lo que son las herramientas de marketing disponibles. Tenemos el sitio web de aplicaciones de seguridad, donde van a encontrar mucha más información de la que vimos hoy, mucho más detallado, y el catálogo general de esta familia de productos,
como dijo Valeria, la grabación de la charla se la vamos a compartir y también le vamos a compartir esta presentación. En esta presentación van a tener estos dos links para bajar el catálogo y para ingresar a la página. Así que esto, esto sería todo de mi parte. Estamos un Rafa, muchas gracias. Tenemos una consulta sí. que te voy a leer y los invitamos a todos, si quieren consultarle algo a Rafael, que por favor lo escriban en la sección de preguntas y respuestas, así se la leemos y la puede responder. Nicolás nos preguntaba, al principio de la charla fue esto, ¿cuál de las arquitecturas mencionadas contemplaría la triple redundancia que en algunos casos es necesaria, como en los segmentos de oil and gas? Mirá, dentro de las que vimos hoy, tenemos la 4, sería la arquitectura más avanzada. Si vos te piden triple redundancia, que sería algo específico de oil and gas, bueno, sí, tenemos que, digamos que ahí ya necesitarías duplicar controladores para poder tener una triple redundancia. En un solo controlador vos tenés, por lo general, dos canales de evaluación. Eh, para una triple vas a tener que hacer una cascada de controladores. Perfecto, gracias Rafa. Vamos a esperar unos minutitos. Nicolás te agradece también la respuesta. Vamos a esperar unos minutos a ver si surge alguna otra pregunta. De todas formas, como estamos unos minutitos excedidos, también cuando les comparta toda la documentación, van a tener el contacto de Rafael, el mail, así que le pueden hacer llegar cualquier consulta más adelante. Claro, sí, con la Acá, info y por ahí reviendo la presentación, le surge alguna inquietud la vamos respondiendo por mail en la semana, cuando ustedes quieran, van a tener mi mail, me pueden escribir y lo vamos viendo. sí, te leo una cortita de Norberto, es bastante extensa su pregunta, así que en todo caso después te la paso para que se la respondas por correo, pero dice Bueno, concretamente si existe algún tipo de equipamiento para instalaciones antiexplosivas. bueno, como dije al principio, no era un tema que íbamos a tocar hoy, las instalaciones antiexplosivas. ABB tiene un montón de equipamiento apto para instalaciones en ambientes explosivos. Dependiendo del producto que se necesite, vemos eh, si está disponible la variante para este tipo de instalaciones o no. Eh, sí, hay un montón de Perfecto. equipos para antiexplosivos. Sí, creo que va a ser conveniente verlo puntualmente. Tiene un proyecto, nos comenta Norberto, así que también la pregunta era bastante específica. Te la paso, Rafa, y en todo caso se Dale, ponen en contacto de manera particular para avanzar con estas dale, sí, Santi. consultas. Una pregunta más que nos hace Santiago, dice, ¿los Plutos tardan, em, pregunta si los tenemos en stock, los No, Plutos? no es un producto de stock, un PLC de seguridad, no es algo que se venda así muy habitualmente, ¿no? Así que no, eso se importa puntualmente en cada ocasión. Ok, perfecto. Bueno, entonces también sería, Santiago, en todo caso nos contactamos con vos para ver si podemos encontrar algún camino. Él nos dice que necesita este producto y que bueno, lo necesitaría con bastante rapidez. Así que en todo caso lo vemos puntualmente también, Santiago. Sí, 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 lo analizamos. No hay ninguna otra consulta y dado que nos extendimos unos minutos, como les decía, vamos a finalizar la capacitación. Muchas gracias a todos por permanecer estos minutos extras. Mañana van a estar recibiendo la grabación y documentación adicional y con las personas que quedaron algunos puntos por resolver, los vamos a contactar de forma particular. Gracias, Rafa. Te dejo para que hagas el cierre de Espina. Bueno, de mi parte les agradezco haber asistido a la charla y bueno, espero que haya sido útil y cualquier inquietud que surja posterior a la charla la vamos resolviendo en la semana con mi mail, lo charlamos tranquilo. Así que yo a disposición de lo que necesite.
Muchas gracias y nos vemos en la próxima charla.